Tips para cuidar la salud de tu próstata. Consume alimentos ricos en antioxidantes. Los tomates, especialmente cuando están cocidos o en forma de salsa, son ricos en licopeno, un antioxidante que se ha asociado con la salud de la próstata. Come ácidos grasos omega 3. Los alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, como el pescado, ayudan a reducir la inflamación y apoyar la salud prostática. Reduce las grasas saturadas y la carne roja. Una dieta rica en grasas saturadas y carnes rojas puede estar relacionada con un mayor riesgo de problemas prostáticos, incluido el cáncer de próstata. Hidrátate adecuadamente. Beber suficiente agua es importante para mantener la función urinaria saludable, especialmente si estás tomando medidas para prevenir problemas de la próstata. Continuamos aquí en nuestra mesa de conclusiones y bueno, doctor Mauricio, en el bloque anterior nos hablaste de dos tipos de tratamientos pivotes, lo que es la resección transuretral y la enucleación, pero ¿por qué o qué ventajas puede ofrecer la enucleación que ya ha quedado un poquito en desuso la resección transuretral? Sí, digo, la parte difícil es que el procedimiento no es un procedimiento sencillo de realizar. Se requiere una tecnología especial, la cual lógicamente es cara y básicamente digamos que limita hasta cierto punto que el paciente pueda acceder a esto. Por ejemplo, en hospitales públicos, no hay hospitales públicos que realicen este tipo de cirugías. Y entonces las curvas de aprendizaje que hemos realizado nosotros prácticamente han sido en hospitales privados. Y entonces eso nos lleva cierto tiempo o nos dificulta básicamente hacer una curva más cercana o más corta, ¿no? Entonces el punto más importante es que lo que queremos plantear es la resección transuretral de próstata no es el mejor camino para todos los pacientes. Antes decían, de hecho las guías de manejo nos decían, pacientes que tienen próstatas a lo mejor más pequeñas, no es lo más conveniente hacer una enucleación porque el beneficio a lo mejor lo van a encontrar en otra cirugía. La verdad es que en la actualidad, y lo hemos visto todos los días, ya prácticamente todos los pacientes son candidatos a esto. Es una cirugía mucho más segura, ya que se utiliza un láser que tiene una afinidad específica por el sangrado. Entonces los vasos sanguíneos normalmente se coagulan mucho más fácilmente. Es una cirugía que tiene en general un sangrado mínimo. Realmente podemos utilizar una solución especial que de hecho se puede utilizar en pacientes de alto riesgo, tanto pacientes cardiópatas, pacientes que están anticoagulados, pacientes que tienen enfermedad renal o enfermedad hepática que también hacen alteraciones. Y era una parcial contraindicación para el acto quirúrgico por el tipo de soluciones que se empleaban, ¿cierto? Exactamente. Digo, básicamente, como antes utilizábamos otras soluciones y no teníamos esa facilidad de que el láser pudiera ayudar a coagular, pues teníamos que limitar a cierto grupo de pacientes, pero ahora sabemos que es una cirugía segura para todos. Menor tiempo, normalmente después de una cirugía, como la herida queda por dentro, tenemos que dejar una sonda para que pueda drenar la pipí hacia la parte externa. Y, por ejemplo, en la cirugía de enucleación, a veces al paciente el otro día, antes de que se vaya a su casa, le quitamos la sonda para que ya pueda orinar naturalmente. O máximo 2 o 3 días de tener Cuando una sonda. La resección nos obligaba a veces dejarnos una semana, ¿no? Sí, 10 exacto, días. 7, 10 días. Entonces, por todos los lados, creo que tiene sus ventajas. Digo, a final de cuentas, creo que la curva tiene que ir mejorando. La mayoría de los urólogos van a tener que adoptar esta técnica porque creemos que ya en la actualidad operar la cirugía convencional, la resección transuretral, ya no es el estándar de oro. O sea, pienso que ya en la actualidad la enucleación es un beneficio muy marcado para los pacientes. Y hablar de cuestiones técnicas que te dan seguridad clínica. Y hablo de una parte donde el paciente ya desarrolló hipertensión, ya vive una condición de diabetes, vive en una condición clínica en donde lo tenemos anticoagulado por un problema cardíaco, ya sea por una arritmia o por un padecimiento de enfermedad vascular, y que a veces ese traslape que teníamos que hacer de un anticoagulante convencional, digo, hablo de acenocumarina, warfarina, medicamentos que nos exigían un nivel de control muy exagerado. Llega una generación de anticoagulantes que no nos obligan a medir tiempos de sangrado, pero que sin embargo, Mauricio, no nos dejaban de repente retirárselo por completo por el riesgo de que, aunque el beneficio de la cirugía era mucho, el riesgo de quitar el anticoagulante los podía llevar a una condición de una tromboembolia pulmonar o un evento vascular cerebral. Todo esto que ha venido a revolucionar, yo entiendo que la enucleación prostática, para los que no teníamos fe, y me sumo a ese número, de los que no también veía y tenía cierta renuencia, pero que estoy viendo el resultado en los pacientes que tenían una alteración en el vaciamiento de la vejiga y que cambiaron su condición y que su tasa de filtrado glomerular mejoró
y que era un paciente que estaba en la orillita de necesitar un tratamiento sustitutivo dialítico y que marcó la pauta clínicamente para que este tipo de pacientes tuvieran una condición. ¿Cómo enseñarle a la población que tenga confianza en este acto quirúrgico, pero que no todas las manos están habilitadas para hacer este tipo de procedimientos? Porque todavía siento que hay una generación de urólogos de la vieja guardia, y lo digo con respeto, claro, pero que entiendo que este procedimiento, algunos de nosotros que no somos de la vieja guardia, teníamos renuencia. Imagínate para aquellos que no tienen la habilidad quirúrgica manejando ciertas energías. El láser vino a revolucionar la cirugía, ¿cierto o falso? Sí, claro, digo, y es parte del hecho de ser alguien humilde en el aspecto de aceptar que las cosas van mejorando. Digo, los cirujanos en general es complejo porque estamos acostumbrados a hacer una cirugía, nos hacemos expertos en una cirugía, y si de repente llega una tecnología nueva, de repente no cualquiera cede al ego de decir, bueno, ya hay algo mejor para esto. Entonces, pero en la actualidad creo que sí, por el beneficio de nuestros pacientes, cuando estamos viendo que realmente hay un cambio marcado, creo que tenemos que hacer esta evolución. Entonces, realmente sí, creo que a final de cuentas, el paciente va a tomar la decisión, pero como médicos también nosotros tenemos que ofrecer esa alternativa. Nosotros somos convencidos de que hay marcados beneficios de la cirugía y que eso no lo veíamos anteriormente. Digo, a mí me ha tocado operar pacientes que yo mismo había operado 2 o 3 veces, ¿sí? Y que prácticamente seguían con sangrado, seguían con infecciones, y nosotros le adjudicábamos a que el riñón estaba mal, que la vejiga estaba dañada. Pero cuando hacemos estudios tanto renales como del comportamiento muscular de la vejiga, nos decían, no, la vejiga está bien. El problema es que la próstata está volviendo a sangrar porque volvió a crecer y creció un tejido nuevo que sangra fácilmente. Y entonces los llevamos a una enucleación, y el poder saber que un paciente le cambia la vida a partir de ese momento, la verdad es que es algo muy satisfactorio. Entonces, yo creo que en la actualidad está migrando a esta parte. Por ejemplo, también de repente tenemos, no es tan común, pero pacientes jóvenes de 45, 50 años que tienen próstatas grandes, que tienen trastornos obstructivos, etcétera. Y anteriormente los dejábamos 10, 15 años con medicamento porque sabíamos que ese paciente, si lo operábamos a los 40, pues lo íbamos a tener que volver a operar a los 50, a los 60, a los 70, a los 80. Y decíamos, no, vamos a tratar de que sea ya el último momento. Y eso ya condicionaba un daño en la vejiga, condicionaba un daño en los riñones. Y en la actualidad poder decirles, te voy a operar y esa cirugía va a ser completamente resolutiva para ti y ya no vas a tener un problema nuevamente, creo que esa es la parte más positiva, ¿no? Digo, habrá que contemplar la decisión clínica de este tipo de actos quirúrgicos para un ambiente hospitalario convencional. ¿Tiene algo en especial, algún equipamiento especial para la cuestión hospitalaria? Sí, y eso es lo que hace de repente un poco prohibitivo el hecho de la técnica, ¿no? Porque se requiere un láser que es un láser de alta potencia. O sea, para explicarles un poquito, los láseres realmente han surgido en los últimos años, este tipo de láseres, y les puedo decir que hace 5 años el láser más potente que teníamos era probablemente de 40 watts, y eso hablamos de una energía bastante potente que ya nos permitía fragmentar piedras de la mayor dureza, pero para la próstata se requiere todavía más energía. Entonces, hace pocos años que surgieron láseres de alta potencia como los de 100 watts, 120 watts, y es tecnología extremadamente cara. Hablamos de millones de pesos que se tienen que invertir solamente para ese equipo. Y además de todo, es una técnica en la cual quitamos la próstata y básicamente la lanzamos hacia la vejiga, donde creamos un espacio, y tenemos que introducir un equipo que lo que hace es desbaratar el tejido prostático. ¿Un morcelador? Un morcelador que nos permite poder sacar todo ese tejido sin necesidad de abrir al paciente. Y el morcelador también es una tecnología que no es económica. Se requieren lentes especiales, equipos especiales. Entonces, la inversión que se requiere para hacer este tipo de cirugía sí la hacen un poco prohibitiva, sobre todo en hospitales públicos. Pero cuando nosotros sabemos que un paciente de alto riesgo no le vas a tener que suspender la anticoagulación, que probablemente no va a requerir una transfusión sanguínea, que probablemente se vaya a dar de alta al otro día en la mañana sin sonda. O sea, hablamos de que a lo mejor la inversión, cuando la vemos, es más alta, pero si sacamos cuentas y decimos, ¿cuánto costó un paquete de sangre? ¿Cuánto costaron 2, 3 días de hospitalización? ¿Cuánto costó 7 días de estar en reposo porque la sonda tuvo que estar ahí? Pues a final de cuentas son unas por otras, y por eso creo que conforme se vaya haciendo más, la tecnología se va a ir abaratando y a final de cuentas va a ser inclusivo para todos los pacientes, ¿no? Esa parte cruenta, fíjate, la parte de la evolución en la energía para operar próstata. Lo vivimos con la resección transuretral, que también la energía que se utilizaba nos podía ofrecer un menor riesgo de sangrado. Claro. Pero teníamos casi siempre que cruzar al paciente con sangre,
mayormente en pacientes con daño renal crónico, y nos la pensábamos porque en pacientes que estaban limítrofes en un daño renal, pensábamos alternativamente que iban a ir a un tratamiento dialítico, a veces de forma aguda, para sacarlos del estado clínico, porque el tipo de soluciones que se utilizaba aceleraba a veces el comportamiento osmótico en condiciones físicas de este líquido, que hacía que la condición del paciente acelerara su daño, ¿cierto? Entonces, todo esto ha venido a cambiar mucho los criterios clínicos y que ya lo estamos viendo en carne propia a través de pacientes en la clínica, y que creo que el resultado ha sido tan benéfico que yo creo que de los urólogos que estén viviendo esta experiencia clínica van a tener que migrar sí o sí, ¿no crees? Sí, definitivo. O sea, creo que esto ya es el presente, y cabe hacer mención que algo que a veces hace que el paciente no se acerca, aunque tenga un problema en la vejiga, un problema en los riñones, dicen, bueno, yo no quiero perder mi función sexual, yo no quiero dejar de tener erecciones, yo no quiero dejar de tener lo que tengo ahorita en mi vida, aunque sé que no estoy bien. Quiero dejarles claro, es muy diferente la cirugía que se hace para cáncer de próstata que la cirugía para un crecimiento benigno. Normalmente la posibilidad de que haya disfunción eréctil y trastornos sexuales marcados en un paciente que es operado de un crecimiento benigno de la próstata son bajísimos o prácticamente no cambian de antes a después de la cirugía. De hecho, algunos pacientes mejoran porque al tener un mejor vaciamiento de su vejiga, un mejor comportamiento, normalmente el paciente o el cuerpo básicamente mejora en ese aspecto. Entonces, evitar el miedo, evitar el tabú, evitar el hecho de que un paciente retrase su tratamiento y que acuda a un centro como el núcleo de la próstata, que está prácticamente dentro del centro del riñón, para que podamos hacer un manejo integral de este tipo de enfermedades, ¿no? Pues la alternativa ahí está, ya lo escuchó, y obviamente este programa está hecho con todas las bases científicas y obviamente el conocimiento, pero sobre todo la parte ética y fundamental para ustedes. Vamos a ir a la sección de glosario con Lalo y con Javier, y nos acompañen y sigamos en Torre Médica. Claro que sí. Continuamos. Bienvenidos a esta gustadísima sección, probablemente la que más rating tiene del programa. Claro, estamos hablando del glosario médico, o lo que nuestros expertos, nuestro invitado, el doctor Mauricio Gallo Ochoa, por supuesto, el doctor Julio Ramos y la doctora Anaí tuvieron a bien compartir. Y hoy tengo el gusto de compartir este espacio de trabajo con Javier. Javi, ¿cómo estás? Muy bien, Lalo. ¿Y tú? Un tema interesante, lo decía la doctora, que a todos los caballeros teórica y realmente nos tendría que interesar. Esto es el crecimiento prostático, con todo y el tabú que existe, bueno, las cuestiones que se estuvieron abordando. Sin embargo, vamos a procurar, insisto, traducir al español lo que dijeron. ¿Te late? Va. Comenzamos justamente con hiperplasia. Cuando hablamos de hiperplasia nos referimos a ese aumento en la producción de células de un órgano o tejido como tal. Ok, pues seguimos con antígeno prostático, el cual es una proteína que se encuentra pues dentro de la sangre. Este se ve mayormente expresado pues si hay algún tipo de daño o lesión en la próstata, ya sería inflamación, infección o incluso en algunos casos cáncer. Y ese es propiamente el tipo de estudio que más preferimos, ¿verdad? Nos vamos con icturia. ¿Qué es esto? Bueno, pues despertarse 2 o más veces durante la noche para ir al baño. Ok, pues seguimos con resección transuretral, el cual es el procedimiento quirúrgico en el cual se retiran pues partes de la, pues ahora sí que de la próstata para aliviar o ciertamente calmar los síntomas y signos. Otro de los conceptos que se estuvieron platicando es urotomografía. Esta herramienta es importante, es esencial en el diagnóstico y seguimiento de problemas en el sistema urinario. Ok, pues seguimos con estenosis uretral, el cual pues es el estrechamiento del tubo que va desde la vejiga al exterior. Este puede ser por diferentes casos, ya sería un procedimiento quirúrgico, un catéter o incluso algún traumatismo. Javier Martínez, muchísimas gracias por haber coincidido en este espacio y saludando, por supuesto, a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. A ti, Lalo. Muchísimas gracias. Y recuerden que semana a semana tenemos una cita aquí en este espacio, en Torre Médica, su programa de especialidades. Escúchenos en radio, véanos en YouTube, saludos a través de Canal 4, por supuesto en Sky, y la repetición en Más Visión. A nombre de todo el equipo que hacemos posible este programa, deseamos que tenga excelente día. Hasta luego.